si vas a hacer el Camino de Santiago y te preguntas cuánto te va a costar todo esto, quédate que te lo voy a contar todo bien detallado. Hoy quiero enseñarte todo lo que necesitas saber para calcular tu presupuesto real, sin sorpresas desagradables, sin ninguna fórmula complicada y sin sentir que tienes que renunciar a nada. Puedes disfrutar de caminar, ir tranquilo y al mismo tiempo tener control de lo que se gasta, en qué se puede ahorrar y qué merece la pena cada euro que tengas en el bolsillo. Y al final te daré un truco para quedarte en hoteles o hostales que en algunos casos me ha llegado a ahorrar hasta un 30%. Mucha gente piensa que los gastos en el camino empiezan cuando pones un pie en Roncesvalles, y la realidad es que sí, el grosso del gasto se produce cuando estás haciendo el Camino de Santiago, pero en realidad uno empieza a gastarse dinero mucho antes de poner un pie en el camino. El gasto empieza meses antes, en tu casa frente al ordenador o en cualquier pasillo de una tienda deportiva. Y es aquí donde para mí se comete un error bastante grave, y es pensar que el Camino de Santiago es ir a subir el Everest. Nos han vendido que necesitamos la última equipación como si fuéramos de la NASA. Y ahí estás tú, en una tienda de deportes, gastándote 300 euros en un chubasquero de Gore-Tex y otros 80 en unos pantalones de lluvia. Si puedes permitírtelo, pues está fenomenal. Pero eso no quita que un poncho normal y corriente también te pudiera hacer el apaño, sobre todo si solo vas a caminar 5 días. Así que este sería un primer consejo. No vas a cruzar la Antártida, vas a caminar por España. Si puedes permitírtelo, está fenomenal, lo vas a agradecer. Pero si no, tampoco es 100% necesario. Igual que antes te decía que no te gastes el dinero en ropa técnica, ahora te digo lo contrario. En esto sí que debes gastar el dinero necesario, que es en la mochila, en las zapatillas y unos buenos calcetines. Y es que al final tus pies son el motor y tu mochila el chasis. Si algo de esto falla, el camino se acabó. Así que para mí es un error querer ahorrar aquí. Comprarte unas zapatillas de 30 euros porque, total, son para destrozarlas, y al final es que lo que te ahorras aquí te lo acabas gastando en farmacias. Con PID que no funcionan para nada, tiritas, esparadrapos, cremas antiinflamatorias y quién sabe, quizá algún fisio de emergencia en algún pueblo con 3 habitantes. Así que la recomendación es clara: invierte dinero en un zapato de calidad que además hayas tenido tiempo de probar. Y no nos olvidemos de los calcetines. Ya te he hablado alguna vez de ellos, pero para mí los mejores son estos. Y lo mismo ocurre para la mochila. Una que tenga un buen sistema de agarre, sobre todo en la cintura, que al final es donde va a ir el peso. Así que para mí eso no es un gasto, es un seguro médico preventivo. Y ahora viene el gasto fantasma, ese que casi nadie pone en el Excel, pero que te acaba descuadrando casi todo el presupuesto. ¿Cómo diablos vas a llegar al punto de inicio y cómo vas a regresar a casa? Puede parecer una tontería, pero piénsalo fríamente. ¿Cómo vas a llegar a San Jan, a Sarria, a Tui, a donde sea que vas a empezar? Si vives en el sur de España, en Latinoamérica o en cualquier otro país, la logística se puede volver una pesadilla. Quizá necesitas un vuelo, luego un tren, más tarde un autobús y al final incluso puede que llegues a necesitar un taxi compartido con otros peregrinos para llegar a ese pequeño pueblecito desde el que quieres empezar. Y después, cuando llegues a Santiago y toda la euforia del camino baje, tendrás que regresar a casa. Muy lamentablemente. Y es que he llegado a ver casos en los que el viaje de ida y el viaje de vuelta acaba siendo casi más costoso que toda una semana de alojamiento. Así que el consejo sería sencillo: planifica el viaje con antelación y compra los billetes antes. Eso seguramente te ahorra unos cuantos euros al final en todo el presupuesto. Y antes de llegar a tu punto de inicio, nos queda un pequeño gasto, muy pequeño, pero de vital importancia. No es ni más ni menos que la credencial del peregrino, una pequeña cartulina como esta, que podría asemejarse a un carnet de socio. Algo por el estilo. No es solo un recuerdo bonito que llenar de sellos, en muchas ocasiones es tu pasaporte para poder entrar en los albergues, ya que algunos parroquiales y algunos municipales sin esto
no te van a dejar entrar. Además, lo necesitarás sí o sí para que te den la Compostela cuando llegues a Santiago. Es bastante sencillo de conseguir, la verdad. Puedes conseguirla en cualquier asociación de amigos del camino que tengas cerca de casa, y si no tienes ninguna cerca, incluso a veces hacen envíos. Si aún así no pudieras conseguirla, en la mayoría de los inicios de camino hay una parroquia, un albergue o una pequeña tiendecita donde la podrás conseguir, y normalmente cuesta solo 2 euros. Muy bien, ya estás en el camino. Has andado 25 kilómetros que correspondían con la etapa de hoy, y viene la primera de las decisiones importantes. ¿Dónde narices vas a dormir? Porque al final, si te paras a pensarlo bien, cómo descanses va a definir tu humor al día siguiente. Así que te voy a enseñar lo que yo llamo los 3 niveles de alojamiento para que elijas cuál va más contigo. La primera opción de todas es los albergues municipales, públicos o parroquiales. Estos suelen ser los más baratos de todos. ¿Y qué significa esto? Pues que acabas durmiendo en habitaciones lo más normal entre 20 y 30 personas, algunas veces con suerte un poco menos. Eso significa también compartir baño, compartir duchas, compartir cocina y una sinfonía de ronquidos que durará seguramente toda la noche. Así que si tienes el sueño ligero, esto puede llegar a ser una tortura. Para mí, los albergues municipales tienen una gran pega, y es que no se puede reservar. Así que en épocas del Camino de Santiago en las que hay mucha afluencia de peregrinos, esto puede llegar a ser un gran problema, porque tienes que decidir entre seguramente quedarte sin plaza, si no eres un caminante muy rápido, o levantarte a las 4 o las 5 de la mañana, perderte gran parte de la etapa de noche para llegar de los primeros. Así que ¿vale la pena todo eso por ahorrarte 5 euros? Pues dependerá mucho del albergue. En algunos seguramente sí, que merece la pena, porque la experiencia será de lo más auténtica, y en otros pues seguramente no. El siguiente tipo de alojamiento que encontramos son los albergues privados. Últimamente estoy encontrándome con albergues privados que son una pasada. Cuestan entre 5 y 8 euros más que un albergue público, siendo más o menos entre 12 y 20 el precio que rondan estos albergues. ¿Qué compras con esos 5 o 8 euros más? Pues bajo mi punto de vista compras tranquilidad y compras comodidad, porque simplemente puedes coger, llamar y reservar, y tendrás una cama reservada para ti cuando llegues, así que se acabaron las prisas y los madrugones. Y por otro lado compras comodidad, porque suelen incluir sábanas o bien de tela en el mejor de los casos, o desechables, en algunos incluso me han puesto hasta toallas, y la cocina y salas comunes suelen estar bastante mejor equipados. Y por último, la opción que muchos demonizan: irse a un hotel o a una pensión. Hay peregrinos que dicen, eso no es hacer el camino, eso es turismo. Ni caso, escúchame, dormir bien es muy importante, porque si llevas 3 días durmiendo mal entre los dolores en las piernas y los ronquidos del vecino, tu cuerpo acaba no recuperando, te bajan las defensas o te acabas lesionando por falta de recuperación. Así que los hostales, pensiones o hoteles, si te lo puedes permitir, son tu vía de escape. Si un día estás enfermo, tienes ampollas que necesitas simplemente curarlas en privado, o se te ha acabado la batería social, págate una habitación privada, no te sientas culpable. Eso para mí se llama salud. Recuerda esta frase cuando hagas el Excel con los gastos del camino. El precio de dormir no es solo dinero, es energía para caminar mañana. Si duermes mal por ahorrar 10 euros, mañana caminarás la mitad. ¡Ay! Muy bien, ya tienes dónde dormir. Ahora toca dónde comer, la gasolina, porque en el camino es la diferencia entre llegar a Santiago o acabar agotado por falta de energía. Y para mí hay 2 maneras de hacerlo principalmente: comiendo en supermercados o comiendo en restaurantes. Para mí la opción ideal es una mezcla de ambas. Muchas veces uno sale de casa pensando, yo voy a ir en modo ahorro total, me quiero gastar unos 10 o 15 euros y voy a ir siempre a supermercados y cocinaré en los albergues. Y está perfectamente bien si lo fuera así, pero aquí está la realidad de lo que nadie te cuenta. Llegas a las 2 de la tarde al albergue. Resulta que es domingo y la tienda del pueblo ya ha cerrado. Y solo hay un pequeño bar abierto donde hacen pequeñas tapas y raciones. Así que decides si te quedas sin comer o te vas al pequeño barecito del pueblo y te das un pequeño lujo. O quizá simplemente has llegado al albergue, son las 2 de la tarde y no te apetece tener que ir al supermercado, cocinarte, después fregar los platos,
más tarde lavar la ropa y ya con suerte te puedes tumbar un rato a descansar. Además, a veces las cocinas de los albergues son una lotería. O a veces llegas y pone que tiene cocina y es verdad que la tiene, pero no hay muchos utensilios con los que cocinar, faltan ollas, no hay aceite o simplemente sal. Así que mi consejo es que cocinar está genial siempre que puedas y llegues a una hora prudencial. Es la más barata de las opciones. A lo mejor para desayunos o para cenas, que suelen ser cosas más ligeritas o más rápidas, es la mejor opción, pero a veces pagar porque te cocinen es comprar descanso. Así que calcula que más o menos si vas a hacer todas las comidas en el albergue, tendrás que gastarte entre 10 y 15 euros. La segunda de las opciones es comer en el restaurante, en un bar o en una pequeña cantina. A lo largo del camino muchas veces vas a poner que pone menú del peregrino. En la mayoría de las ocasiones acaba siendo un menú normal con primer plato, segundo plato, postre o café. Y viene a costar más o menos lo que cuesta un menú normal en cualquier ciudad, entre 12 y 15 euros. Más o menos. Hay que ser precavidos si se come a mitad de la etapa, porque un menú de estas características puede acabar siendo demasiada comida si después tienes que continuar. Además, hay que sumarle que si cenas fuera y desayunas fuera, el gasto total acaba siendo bastante alto. Y si vas a seguir caminando y vas a comer en un bar, a lo mejor la mejor opción es simplemente coger un bocadillo o una pequeña tapa para coger algo de energía y después poder continuar y hacer quizá una cena más copiosa. Ahora viene lo que yo llamo el impuesto social, que para mí es la mejor inversión, porque el camino se hace con los pies, pero se disfruta con la gente. Vas a hacer amigos y esos peregrinos van a querer tomar café a media mañana o quizá unas cañas a media tarde cuando la colada está secándose al sol. Y si acabas quedándote solo en el albergue comiéndote tus galletas por ahorrar 2 euros, pues a lo mejor te vas a aislar. Así que resérvate 3 o 4 euros para esas cervezas o refrescos para por la tarde y un cafetito por la mañana. Esas charlas en las terrazas son en muchas ocasiones de los mejores recuerdos que te vas a llevar a casa. Así que para mí en realidad eso no es gastar, es invertir. Y para que te hagas una idea más o menos de lo que yo suelo hacer es desayuno en un bar, un café con unas tostadas es algo bastante económico, suelo comer en un bar también y por la noche hago la cena en el albergue, algo ligerito. Ese es para mí mi equilibrio perfecto, pero según tu economía debes encontrar el tuyo. Y ahora, lo que te prometí, y es que el secreto para viajar mejor no es tecnología, es humano, y se llama simplemente levantar el teléfono. He comprobado que cuando llamas al alojamiento y les hablas de tú a tú, les cuentas lo que estás haciendo, saltándote las seguramente abusivas comisiones de las aplicaciones, ocurren verdaderos milagros. Y al final son 40 euros que se acaban quedando en tu bolsillo solo por conectar con las personas y no con las aplicaciones. Y eso es más o menos todo lo que tienes que tener en cuenta. Además, deberías sumar entre 5 y 10 euros de imprevisto por día, porque puedes hacerte daño, necesitar pasar por una farmacia o a lo mejor ha llovido durante todo el día y necesitas ir a una lavandería a lavar y secar tu ropa en secadora. No son gastos diarios, pero hay que tenerlos en cuenta. Y antes de despedirnos, 2 cosas más. Si el vídeo te ha gustado o te ha sido útil, me ayuda un montón si le das a me gusta y te suscribes para poder seguir creando cosas así. Y déjame decirte esa última cosa, y me voy a poner un poco seria, porque si te vas de este vídeo solo con los números, es que no ha servido de nada. Nos hemos pasado un buen rato hablando de albergues, de trucos, de zapatillas, pero la realidad es que nadie hace el camino para ahorrar dinero. Hacemos el camino para ahorrar vida, para recuperar esa sensación de que por unos días lo único que importa es poner un pie delante del otro. Así que todo lo que te he contado hoy tiene un único objetivo, y es que el dinero deje de ser un ruido en tu cabeza, para que el presupuesto no sea una jaula y simplemente una herramienta que compra a caminar tranquilo. Y me gustaría hacerte una pregunta, y que fueras sincero. ¿Qué es lo que realmente te frena? ¿Es el dinero o a lo mejor es el miedo a salir de tu zona de confort? Cuéntamelo en comentarios. A veces escribirlo es el primer paso para superarlo. Y nada, buen camino. Nos vemos en la próxima. Peregrino, peregrino,